Durante un evento organizado por AmCham, el gobierno de los Estados Unidos enfatizó la necesidad de fortalecer el tema de seguridad en el sistema portuario. Con el 85% del comercio guatemalteco moviéndose a través de los puertos, su eficiencia y seguridad son fundamentales para proteger la soberanía económica del país y fortalecer la competitividad nacional. Guatemala es una puerta clave de entrada de productos estadounidenses hacia Centroamérica. Las drogas ilícitas y los precursores químicos se mueven a través de los mismos canales logísticos de los bienes legítimos. El crimen organizado explota ineficiencias y brechas tecnológicas. De esta cuenta nosotros tenemos inversiones que vienen próximas a hacerse no solo en el ámbito de la seguridad, sino también en infraestructura, lo cual nos hace reflexionar y hoy tuvimos a todas las autoridades portuarias aquí en Guatemala hacia las mejoras que también ellos están haciendo a lo interno, ¿verdad? Encargados de Puerto Quetzal requirieron apoyo norteamericano para dicho fin y agilizar el tema de comercio. Pero el enfoque es el mismo, cómo dar mayor seguridad, pero sin entorpecer el comercio. O sea, esa facilitación versus seguridad, pero como le digo, el equilibrio siempre va a ser complejo. Mayor seguridad requiere mayores controles, eso puede entorpecer. Entonces, lo que estamos buscando es cómo incrementar los controles sin afectar los tiempos. Por la parte de la cartera de comunicaciones, remitió 14 observaciones al Congreso de la República sobre los dictámenes de la Ley General del Sistema Portuario Nacional, con el fin de fortalecer aspectos operativos. Es importante poder ampliar este tema sobre las reformas que se buscan para el sistema portuario nacional y para ello, Fernando, tenemos a nuestro invitado de los miércoles, Max Santa Cruz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Max? ¿Qué tal, Max? Nuevamente un verdadero gusto, Sandy y Fernando, estar con ustedes en este miércoles y por supuesto a la teleaudiencia también de A la Medida. Max, hablar del sistema portuario nacional es hablar de esas tareas pendientes de cumplimiento para la población. Y vemos que hay una relación directa entre el Estado de Guatemala y Estados Unidos para lograr una modernización en este sistema portuario. ¿Cuáles son tus consideraciones del tema? Bueno, el 55%, un poco más de las exportaciones de Guatemala se realizan a través de los puertos de Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y Puerto Ares. ¿Qué quiere decir esto? Que si Estados Unidos es un socio importantísimo y estratégico en la exportación de los productos guatemaltecos, Estados Unidos le interesa de sobremanera que las garantías o las capacidades de operación de los puertos sean eficientes por temas de seguridad, pero por temas de eficiencia también. Y a Guatemala, de igual manera, el hecho de que pueda cumplir con las expectativas y los requerimientos que nos pongan en un escenario de modernización que permita a su vez ser competitivos en términos de la capacidad de exportación de Guatemala. Pero hay un elemento importante. Sin duda Estados Unidos empieza a ver a Guatemala como un hub estratégico o un hub importante de corredor comercial estratégico entre Sudamérica y México. Es ahí donde Estados Unidos empieza a ponerle la atención al sistema de puertos en Guatemala, esperando que la iniciativa 6527 sea finalmente aprobada por el Congreso de la República y que al mismo tiempo cumpla con algunos de los objetivos o requisitos que son importantes en materia de seguridad para Estados Unidos y que son, al final de cuentas, disciplinas o normas establecidas a nivel mundial. Max, ¿tú crees que hablando geopolíticamente, Estados Unidos ve precisamente con estos intereses a Guatemala o es una estrategia incluso para posicionamiento frente a China? Yo creo que Guatemala es el socio estratégico, aunque no lo crean, en serio, más importante que tiene Estados Unidos en América Central. No es casualidad que Guatemala, en el puerto Quetzal, especialmente en el Pacífico, que sea uno de los objetivos de los acuerdos que se establecieron entre el gobierno de Estados Unidos y Guatemala a través del Ministerio de la Defensa y Secretaría de la Defensa en Estados Unidos, pero incluso también el puerto de Chiclayo en Perú. Si vemos eso, Estados Unidos empieza a adquirir ese fundamento importante de evitar que los puntos estratégicos como es Chiclayo y como es Puerto Quetzal sean eventualmente susceptibles de ser abordados por la China continental en su administración o en su cercanía.
Hoy en día Guatemala es uno de los pocos países en América Latina que continúa en sus relaciones diplomáticas con Taiwán, a diferencia de otros puertos. Recordemos que no es casualidad que el secretario Rubio, en una de sus primeras acciones al frente del Secretaría de Estado, pues fue a Panamá a tratar de resolver los problemas de la operación de los puertos por parte de la China continental. Guatemala no tiene esa amenaza, pero hay que también entender que Estados Unidos tiene un interés de acercar la frontera, que es lo que se llama en inglés nearshoring, para que puertos cercanos, estratégicos, pero también aliados, tengan la posibilidad de exportar o abastecer al mercado estadounidense, e incluso donde Taiwán podría ser un socio importante para Guatemala en la propia relación con Estados Unidos para establecer en el lado guatemalteco, que no lo puede hacer con México porque no tiene relaciones, pero sí en el lado guatemalteco, fábricas de elaboración de componentes electrónicos, por ejemplo, y aprovechar ese nearshoring de la frontera cercana a Estados Unidos para exportar, a través, repito, de los puertos que Estados Unidos ha catalogado ya como estratégicos y que deben de cumplir con una serie de requisitos fundamentales, por supuesto, para el tema del narcotráfico, para el tema de contrabando y para el tema de seguridad, tanto de Guatemala como a nivel de Estados Unidos. Y justamente ese tema de la seguridad en materia de contrabando y narcotráfico ha sido pues una circunstancia que ha golpeado a Guatemala en tema de lo que pues han pretendido grupos criminales, sobre todo transnacionales, de pues utilizar a Guatemala como ese punto estratégico para llegar a Estados Unidos. ¿Cómo el trabajo del Estado de Guatemala con Estados Unidos esto puede llegar a mejorar y evitar esa continuidad del contrabando? Bueno, es fundamental. De hecho, no es casualidad que en las instituciones de Estados Unidos que participan en este acercamiento para ver cómo va el proceso de modernización estén la DEA, que es la Oficina de Combate Antinarcóticos, está la Guardia Costera de Estados Unidos y está las oficinas del equivalente a lo que serían aduanas de Estados Unidos. Pero también, aparte de esto, si no lo hacemos de esa manera, con los antecedentes que hemos visto sobre eventualmente cargamentos que hay dudas si fueron violentados los furgones o los contenedores aquí en Guatemala, o fue en Panamá, o fue en República Dominicana, que iban camino a Europa, sobre todo haciendo trasiego de droga importante, hay que decir que Guatemala, si no cumple con unos requisitos fundamentales para seguridad y certificaciones, puede ser objeto de una doble verificación en puertos estadounidenses, que recordemos que son los puertos que mayor carga reciben de Guatemala, y esos puertos estadounidenses podrían empezar con estas certificaciones o con estas verificaciones adicionales, empezar a hacer mucho más difíciles los procesos de exportación de Guatemala e incluso, ¿por qué no?, llegar eventualmente a restringir algunas de las exportaciones de productos guatemaltecos o encarecer el proceso debido al tiempo que se tarda en las verificaciones o en las certificaciones adicionales. Es decir, para Guatemala tiene todo el sentido del mundo si queremos ser competitivos en un mundo en donde las tarifas ya son un componente distinto del tradicional mercado de competencia y donde nos interesa, por supuesto, por razones económicas, estratégicas, de aliados estratégicos, volvernos ese hub estratégico importantísimo para Estados Unidos en el área del corredor entre Sudamérica y México. Max, ¿cuánto pierde Guatemala por los sobrecostos estratégicos y logísticos, por estas ineficiencias portuarias, y qué ganaría de poder aceptar y de poder modernizar su sistema portuario nacional? Bueno, yo no tengo un dato puntual sobre el monto específico en miles de millones de dólares, pero son miles de millones de dólares y sin duda, aparte tenemos que reaccionar sobre las necesidades de un mundo cada vez más competitivo y Guatemala se ha quedado al margen no solo de los procesos a nivel de la legislación y por eso la segunda lectura dentro del debate de la iniciativa de ley 6527, pero también porque al final tenemos este socio comercial fundamental y si tenemos una ventaja competitiva con relación a la región, que no están fijándose en El Salvador, ojo, que siempre ponemos como comparación al presidente que El Salvador es el socio estratégico de Estados Unidos y que La Libertad y Cajutla, no, es Puerto Quetzal. Alguna razón importante tenemos, aparte hay que decirlo, somos un país con las ventajas de tener puertos en el Atlántico y en el Pacífico. Claro. Entonces, el no aprovechar esa posibilidad para Guatemala en la exportación de los productos y no cumplir con esos requisitos que al final de cuentas, más allá de lo que nos vengan a decir que es lo que Estados Unidos quiere, es lo que nos conviene a nosotros para verdaderamente modernizar nuestras instituciones, capacitar el personal, aprobar o respetar los protocolos que van seguramente dirigidos a mejorar nuestras capacidades de exportación. Si Guatemala no apuesta por ese camino, sencillamente se estaría equivocando muchísimo
en un escenario que hoy en día marca que esas son las normas que hay que seguir. A tu criterio, y esta pregunta es algo complicada, pero sé que nos vas a poder satisfacer con este cuestionamiento. Si analizamos un puerto de Estados Unidos, de Taiwán, de esos países del primer mundo, pues su modernización está equivalente al año 2026. La pregunta es, ¿la infraestructura de Guatemala, en qué año la situarías? Para más o menos entender cuánto tenemos de atraso en este concepto. Es una pregunta dolorosa. No tengo la referencia histórica, pero ¿qué nos gusta? ¿Estaremos a la altura de los años 60? 70. ¿En serio? Pues, sí, vas a ver solo con las grandes colas que hay de navieros enfrente de las costas guatemaltecas esperando descargar, porque no tenemos la capacidad logística para recibirlos a nivel del espacio físico y de la capacidad de operación eficiente y rápida. O sea, si tuviéramos alguna cercanía a este año 2026, seguro que lo que serían ajustes sobre la marcha. Por supuesto. Pero estamos viendo que el último puerto que se construyó, y precisamente con relación a eso, fue Puerto Quetzal, y fue a casi finales de los años 70, en donde se decidió ampliar las operaciones del lado, y hoy, desde el principio del diseño que se dio, pero hoy en día, sobre todo, las condiciones del puerto ya no responden desde 1978, que fue cuando se invirtió, al año en que estamos viviendo, sobre mayores modificaciones, en algunos casos grúas, en algunos otros casos patios de operación a nivel fiscal, etcétera, pero no ha sido algo verdaderamente representativo de una dinámica conforme a las demandas de los tiempos, y no quisiera incluso dejar, por supuesto, fuera lo que sucede también en el Atlántico guatemalteco, donde los temas de operación de grúas, recordemos que hace poco, recién el año pasado, hubo problemas enormes sobre las capacidades de operación del puerto. Entonces, incluso dragados que no permitían que barcos de mayor calado lograran ingresar a las instalaciones del puerto precisamente, y que eso nos limitaba, incluso también en Puerto Quetzal, las posibilidades de tener barcos mucho más grandes con mayor capacidad, no solo de descarga, pero sobre todo que lo que nos importa a nosotros, de carga para poder exportar, que ese sería el elemento fundamental. Pero sin ponerle una fecha, yo creo que vamos unos 40, 50 años de retraso, y sin duda el peor atraso que vamos a tener es no empezar. Así es. Y justo creo que este atraso nos hace muy vulnerables a situaciones de actividades de narcotráfico, contrabando, que también nuestra seguridad portuaria pues no es la mejor, ¿verdad? Quisiera tu conclusión de una forma breve y puntual. Sin duda creo que Guatemala tiene la posibilidad, y debería ser el objetivo, de atraer inversión extranjera. Si hacemos estas modificaciones a fortalecer nuestra capacidad portuaria, pero también de carreteras, también de seguridad, también de posibilidades de generar confianza al inversionista, pues vamos a poder ser más competitivos, vamos a poder verdaderamente contrarrestar esa migración obligada de guatemaltecos que no tienen otra posibilidad de desarrollar sus vidas acá, y por eso se arriesgan incluso de manera irregular a buscar mejores futuros en Estados Unidos. Eso yo creo que es un desafío que tenemos que tener ya para los guatemaltecos, y enfocarnos en que eso sea una prioridad para no este gobierno, sino para cualquier administración, y en términos generales para todos los guatemaltecos. Bueno, pues muchas gracias, Max, por este aporte desde tu perspectiva y experiencia política, y naturalmente esto enriquece pues este tema tan importante para nuestro país. Sin duda alguna ha sido un tema importante de poder analizar y profundizar. Agradezco a los dos por el espacio y sus conocimientos también compartidos para hacer enriquecedor este análisis. También te deseo buena noche, Fernando. Buenas Nos noches, vemos Sandy. mañana. Muy buena noche, Max. Buenas noches, amigo y amiga tele.